4 hijos y 28 años. No, pues me sacó de onda. Y yo que trabajo un poco con mi asistencia. Ella ya se quería casar. ¿No? Buenos días. ¿Se puede poner simultáneamente? ¿Cómo no? Por si lo interrumpo o lo dejo que termine usted y luego yo. No, está bien así para complementar. ¿Me interrumpo? Sí. Ok. ¿Tienen alguna duda de sus calificaciones? Por ahí, si algunos notaron que subieran, les ponen en cuenta participación de Doctora, ¿no estaría mejor que va a terminar ya usted la... sí, no, yo creo que estaría mejor. Sí. ¿Después de usted? Sí. ¿Siempre sí? Sí. ¿Por qué mucho lío? Sí, yo creo que sí. Gracias. Buenos días. Voy a tomar el tema de glándulas suprarrenales, formando parte del primer tema de este sistema urinario. ¿Qué? Primero, bueno, como definición, ¿qué son las glándulas suprarrenales? Son conceptos básicos, son un par de glándulas endócrinas que, como ya todos sabemos, o sea, que vierten todas sus secreciones hacia el torrente sanguíneo, que se localizan, ¿dónde se localizan? En la cavidad abdominopélvica, específicamente están, como ya hemos visto, se localizan en el retroperitoneo. Más adelante vamos a ver los niveles vertebrales. Antes de empezar, cabe resaltar que las glándulas suprarrenales van a dividirse podría decirse en dos partes, conforme su origen embriológico. La parte córtico-suprarrenal, que es lo que va a provenir de la capa mesodérmica, y la médula suprarrenal del ectodermo, específicamente esta proviene de las crestas. Crestas membranas, sí. Más generalidades, ¿cuánto mide? Bueno, no son las mismas. Bueno, eso, yo creo que es mejor explicar esto primero. No son las mismas las glándulas suprarrenales, ya que la izquierda, la literatura, en especial la Target, le denomina como forma de gorro o forma semilunar, mientras a la derecha se le denomina como una forma triangular simplemente. Esas son las diferencias que tienen las glándulas suprarrenales. Pero aunque tengan esta diferencia, tanto medida como color se sigue representando como lo mismo, ¿no? La literatura no te dice la derecha mide esto y la izquierda mide esto. ¿Cuánto miden las glándulas suprarrenales entonces? Miden 30 milímetros de altura, 25 milímetros de anchura y 7 a 8 milímetros de espesor. Semejanzas. Una de la semejanza más básica se podría decir es que ambas glándulas suprarrenales descansan en la parte superior de cada riñón, de su respectivo riñón. Y la otra semejanza es muy importante, la del surco principal, es la cara anterior de las glándulas suprarrenales. Como ahorita les voy a enseñar una imagen y van a ver que tiene muchas rugosidades tanto en la cara posterior como en la cara anterior, pero en la cara anterior muestran una rugosidad, por así decirlo, que se le denomina surco principal, y es por este mismo lugar, ya cuando veamos drenaje, es donde va a pasar la vena principal. La vena central. Vena central, aquí está. Esta es la
izquierda y esta es la derecha. Y estas son las caras anteriores y estas son las caras posteriores. Podemos saber qué es la cara anterior porque podemos ver la vena central. Y justamente la vena central pasa por el surco principal, que sería este en esta y sería este en esta. Sí, normalmente tiene ese aspecto rugoso, ¿no? Tiene muchos surcos, pero hay uno que es prominente, que es ahí donde emerge la vena central. Sí. Bueno, constitución anatómica, en realidad este tema es muy sencillo, es corto y sencillo. Constitución anatómica es lo más complejo, por así decirlo. Se va a dividir en el tejido propio, las glándulas suprarrenales se va a dividir en el tejido propio de la glándula, que va a abarcar la corteza, que la corteza, como ya hemos visto, viene del mesodermo, y la médula, que la médula viene de las crestas neurales. Y la cápsula va a ser el tejido que va a rodear toda la cápsula, va a rodear, toda la glándula. La cápsula no tiene función secretora. Las que sí tienen funciones secretoras son las cortezas y las médulas. Lo único que podríamos resaltar de la cápsula aquí, además de su función protectora, es que tiene unas tabiques hacia el interior, como unas imaginaciones hacia la corteza. Y aquí las podemos apreciar muy bien, cómo se va haciendo así. Funciones de cada zona. La corteza se va a dividir en 3 partes. Y ahorita tengo un corte histológico para que vean bien cómo se ve al microscopio. Y creo que es mejor que como se ve en un dibujo. La corteza se va a dividir en una sola zona glomerular, en una zona reticular y en una zona fascicular. No lo dije en el orden. La más externa va a ser la glomerular, la intermedia va a ser la fascicular y la profunda va a ser la reticular. Cada zona de la corteza va a secretar distintas cosas. Veamos. La zona glomerular va a secretar la aldosterona, que es muy útil para... La aldosterona tiene su función principal, por la que es más conocida, mantiene la presión arterial, pero también es importante porque aumenta la reabsorción de sodio y la liberación de potasio. La zona de media, que es la zona fascicular, va a secretar cortisol. Secreta más moléculas, pero esas son las representativas. El cortisol, ¿qué hace? ¿Qué hace el cortisol? Interviene en la lipólisis, lipogénesis, en la creación de la génesis de la glucosa, también aquí dice, también fijación del calcio a los huesos, es muy importante el cortisol. Y finalmente tenemos a la zona reticular, que va a ser andrógenas, y el más representante es que tiene un nombre muy largo, dehidroepiandrosterona andostendiona. Sirve para el proceso para crecimiento, pero además es muy importante en todo el proceso de la pubertad. Y ya aquí está el corte histológico. Zona glomerular, como había dicho, es la más externa. Y Ross Paulina dice que se caracteriza, ya histológicamente se caracteriza porque todas sus células epiteliales están hechas en forma de óvalo, o sea, se juntan todas y hacen un óvalo. Y ya, como ya había dicho, secreta aldosterona, que es importante para el control de la presión arterial. Y es el 15% esta parte es el 15% de la corteza. Representa el 15%. Gracias. Y zona fasciculada y reticular. La fasciculada, igual, la misma bibliografía menciona que son un conjunto de células epiteliales apiladas en forma de hilera recta. Como podemos ver, se ve demasiado claro cómo cambian estas formas ovaladas de células epiteliales compactadas a una forma lineal que va longitudinalmente. Y algo muy importante, obviamente por su misma función de secretar glucocorticoides, estas células, no todas, varias son binucleadas y también tienen un prominente aparato de Golgi y también retículo endoplasmático. La zona reticular, que es casi proporcional a la zona glomerular, como ya había dicho, va a secretar estrógenos.
Y andrógenos, perdón, sí. Sí, me equivoqué. Igual algo que era mencionar, no, de la, sí, por favor, porque no hablé del, Falta la médula. sí, la médula, no hablé de ella. Aquí está. Bueno, la médula es y de hecho es lo que caracteriza a las glándulas suprarrenales, porque aquí se va a secretar la adrenalina y la noradrenalina. Son trabéculas epiteliales rodeadas de largos vasos sanguíneos. Como podemos ver, de hecho, hice estas cositas, pero esto nada más lo voy a ocupar para el tema de relación de las glándulas suprarrenales, pero como aquí las glándulas suprarrenales, esto en un corte abierto, normalmente en las bibliografías se representan con puntitos cafés, y eso representa todo esto de los llamados lagos sanguíneos y las células que están separadas entre ellos. O sea, no es como las cortezas que hay células compactadas, la médula tiene células más separadas que la corteza. Sí, y es, bueno, eso es lo primero. Sí, bueno, los medios de fijación. Es medio complejo porque las distintas bibliografías toman, o sea, por ejemplo, la Target toma unos, aquí pueden ver la lámina suprarrenal medial y lámina suprarrenal superomedial. El Rubier no los considera, pero la Target sí los considera como medios de fijación. Pero les voy a explicar cada uno de ellos. La fascia prerrenal, que como ya verán en riñón, esa igual tiene una íntima relación con el riñón, y va a pasar por la cara anterior de la glándula suprarrenal y va a subir hasta el diafragma. Y tenemos a su homónimo, que es la fascia retrorrenal, pues, que va a pasar igual por la cara posterior del riñón y va a pasar por la cara posterior de la glándula suprarrenal y se va a dirigir a diafragma. Tenemos solo una tercera fascia. Es fácil de demostrarlo porque son 3 fascias, 3 ligamentos y 2 láminas. Tenemos una tercera fascia, que es la fascia que va a dividir el riñón de la glándula suprarrenal, de su respectiva glándula suprarrenal. Esta fascia se llama la fascia interreno suprarrenal. Y Está entre sí, el reno de riñón y suprarrenal. entre el riñón y la glándula suprarrenal. Y es importante recalcar esta fascia, ya que es lo que su función principal es que mantiene separados los movimientos del riñón con los movimientos de las glándulas suprarrenales. Gracias a esta fascia es que si se mueve el riñón, o sea que van a tener movimientos independientes, dejándolos de manera sencilla. Algo curioso es que Rubier menciona que esta fascia intervenosuprarrenal proviene de algo que no había mencionado. Las glándulas suprarrenales, como podemos ver por su color amarillento, da la impresión de que tiene mucho tejido adiposo alrededor de ella. Rubier menciona que esta fascia intervenosuprarrenal se da por este mismo tejido adiposo que se aglomera por debajo de la glándula suprarrenal. La apariencia de ser grasa dificulta incluso la disección, porque se lo llevan pensando que es grasa y ya dejan el puro riñoncito ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de disecar, sabiendo la apariencia del tejido adiposo. De hecho, se menciona que cuando normalmente en las autopsias es difícil de localizar las glándulas suprarrenales, ya que debido a la falta de irrigación pierde su color amarillento y es difícil de localizarlas. Y algo igual que me olvidé de mencionar es que ahorita que hablaba de lo de la embriología, se dividen por procesos embriológicos, deja de desarrollarse al cuarto mes la suprarrenal. Ambas, al cuarto mes ya dejan de desarrollar. Puede seguir desarrollándose en el riñón, pero dejan de desarrollar. Sí, entonces vamos con los ligamentos. Son 3 ligamentos, al igual que las fascias. El ligamento suprarrenal diafragmático, que como su nombre lo indica, une la glándula suprarrenal con el diafragma. Entonces tenemos 3 medios de comunicación con el diafragma: la fascia prerrenal, fascia retrorrenal y el ligamento suprarreno diafragmático o suprarrenofrénico.
Algo contradictorio sobre los ligamentos suprarreno cava y el ligamento suprarreno aórtico es que la Taller menciona como uno mismo, menciona el ligamento suprarreno cava que une la glándula con la vena cava inferior y es el mismo que la une con la aorta abdominal relacionado con la arteria suprarrenal media. Pero lo que pasa es que creo que va a ser más fácil explicarlo. No puede, como podemos ver aquí están las glándulas suprarrenales. Entonces, que vemos aquí, esta es la vena cava inferior y que vemos aquí es el elemento suprarreno cavo. Pero entonces sería de la izquierda, de la glándula suprarrenal izquierda, y el de la glándula suprarrenal derecha con la aorta sería el ligamento suprarreno aórtico. ¿Sí se entendió? O sea, porque se menciona como uno mismo. Pero el suprarreno cava es para la derecha y el suprarreno aórtico para la izquierda. Cierto, sí, porque está así en la figura. Sí. Es una vista Sí. desde arriba. Sí, aquí está la columna posterior. Sí, Sí, eso es atrás. Sí, no. cierto. Sí, bueno, y esos son en todos los ligamentos. Y esto de las láminas, solo se menciona la Taller y dice que normalmente las láminas son tejido conjuntivo que va a acompañar a uno, en caso de la lámina suprarrenal medial va a acompañar a la vena central y en este caso de la lámina suprarrenal suprarremedial va a acompañar ahorita vamos a ver irrigación, pero va a acompañar a la arteria suprarrenal superior. Pues creo que se sobreentiende que son igual medios de fijación, pero estos no se fijan a una pared como los diafragmáticos, sino que se fijan a un vaso. Suprarrenal superomedial a la arteria suprarrenal superior y la suprarrenal medial a la vena central. Y ya bueno, las relaciones. Bueno, las relaciones posteriores, las glándulas se encuentran adelante de la bueno, aquí ya va a nivel vertebral. Si las vemos en esta posición, las vértebras de la vértebra torácica 12 a la vértebra lumbar 2 serían las relaciones de ambas glándulas suprarrenales. En estas relaciones no se va a diferenciar por cuál es la relación de la glándula suprarrenal izquierda y cuál es la relación de la glándula suprarrenal derecha, ya que las relaciones posteriores, tanto como nada más estas, son semejantes. Otra es la vena cibos, el ganglio semilunar y la vena cava inferior y la aorta no se comunican directamente con las glándulas suprarrenales. No se comunican directamente, pero pues como tienen estos ligamentos, por eso se dice que hay una relación. Y en realidad están como muy cerca. Ajá, pues están demasiado cerca, como pueden ver. Este ligamento es más pequeño, creo que incluso es más pequeño que el que conecta a vaso con páncreas. Es diminuto. Bueno, les traje este monito para que se lo vean más. Y vean, el riñón izquierdo es un corte abierto y el riñón derecho es un corte, ese es normal, como se vería, como si uno cerrado. Esas son relaciones posteriores, relaciones anteriores. Aquí entonces ya vamos a dividir por la glándula suprarrenal derecha y la glándula suprarrenal izquierda. La suprarrenal derecha se va a relacionar, como hayamos visto, con la vena cava inferior y también con el lóbulo derecho del hígado. Aquí pueden ver, igual aquí es el número 11, señala el peritoneo que recubre al hígado, pues, y entonces igual la glándula suprarrenal tiene una estrecha relación con esto. Y ya del lado izquierdo se va a relacionar con páncreas, en algunas ocasiones con la cara posterior del vaso, y también dice que con el fondo gástrico, pero por arriba. Por arriba va a ser con el fondo gástrico y por debajo va a ser con páncreas y la cara posterior del vaso. Y las relaciones creo que son las más sencillas.
Inferiores, ¿cuáles son las inferiores? Pues la fascia interreno-suprarrenal, que es la que separa la glándula suprarrenal con el riñón, y el mismo riñón, y la vena renal, que va a entrar por la cara inferior de las glándulas suprarrenales. Y las superiores nada más que el diafragma y la arteria renal superior, que igual esta, como su nombre lo indica, va a entrar por arriba de la glándula suprarrenal. Bueno, esta es la irrigación. Se van a dar, normalmente algunas literaturas solo consideran las primeras tres, que son la arteria suprarrenal superior, la arteria suprarrenal media y la arteria suprarrenal inferior. Pero en otras igual consideran estas arterias suprarrenales accesorias. La arteria suprarrenal superior proviene de la arteria frénica, que esta es rama de la aorta. La arteria suprarrenal media es de la aorta abdominal, sale directamente. La arteria suprarrenal inferior viene de la arteria renal, y que esta, como sabemos, proviene de la arteria aorta. Y esas son las interesantes, por así decirlo, ¿no? Las arterias suprarrenales, que pueden provenir de las arterias gonadales. Si es que no sé por qué no lo consideran, o sea, en algunos cuerpos no están. La mayoría son los tres que dijiste, ¿no? Suprarrenal y suprarrenal inferior. Bueno, el drenaje se va a dividir por, como ya habíamos visto, venas periféricas o venas secundarias, como se les llama, y venas principales o la vena central. Que la vena central va a desembocar directamente en la vena cava inferior, y como ya habíamos visto, va a pasar por el surco principal, y las venas secundarias van a ser la vena superior inferior y las venas inferiores, que las venas inferiores van a desembocar, si se van para la derecha van a desembocar directamente en vena cava inferior, y si se van a la izquierda van a desembocar en vena renal, que la vena renal al final desemboca igualmente en vena cava inferior. Y ya fácil, venas superiores desembocan en venas frénicas inferiores, y esta va a vena cava inferior, todo termina en vena cava inferior. Ya para terminar, igual sobre estos temas hay mucho. Yo agarré los vasos linfáticos que aparecen en Rouvier, porque es donde está más extenso, y aparecen los nódulos linfáticos aórticos. Ajá, pórticos laterales. No, aórticos, se me fue es aórticos laterales, y los nódulos linfáticos prevertebrales que pasan del diafragma. O sea, menciona que puede haber, o sea, que normalmente menciona Rouvier como la principal fuente de vasos linfáticos para las glándulas suprarrenales, pero menciona que hay otros vasos linfáticos menos comunes que pueden irse, que incluso pasan el diafragma como estos dos, y pueden ir a llegar hasta los nódulos linfáticos prevertebrales y los nódulos linfáticos mediastínicos posteriores, que ya están en la cavidad torácica, no como los nódulos linfáticos aórticos laterales que se encuentran en la cavidad abdominopélvica. Y a inervación muy fácil, de hecho está casi a nivel, está creo un poco más arriba que el plexo solar, pero toda la inervación proviene del plexo solar, que ya a través del plexo específico sería el plexo suprarrenal, y también se menciona que va a recibir inervación del nervio esplácnico mayor, y esa es toda la inervación que va a hacer las glándulas suprarrenales. Ambas tienen la misma inervación y el mismo drenaje, irrigación y vasos linfáticos. Bueno, eso sería todo. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda que tengan? Ahorita no. Ahorita no. ¿Podrías repetir las capas histológicas que tiene la glándula superior? En primera, la constitución anatómica se va a dividir por, como ya habíamos dicho, la cápsula y el tejido, tejido propio de la glándula suprarrenal. La cápsula no va a tener función alguna de secretar, solamente es protección. Ya el tejido se va a dividir en dos. Yo creo que estaría mejor explicarlo. Pero bueno, el tejido se va a dividir en dos, que
en la corteza y en la médula. La médula es donde se va a secretar la adrenalina y la noradrenalina, y se va a diferenciar de esto de la corteza en que sus células epiteliales no están tan compactadas como en las cortezas, las zonas de la corteza más bien. La corteza se divide en 3 zonas, dependiendo su proximidad a la cápsula, si lo quieres ver así. La zona más proximada a la cápsula es la zona glomerular, que equivale a un 15% de las 3 zonas. Sus células epiteliales están de forma ovalada, están compactadas de forma ovalada, como se puede ver aquí, y estas van a secretar la aldosterona. La zona fascicular se distinguen que es la más extensa de las 3 zonas. Son células epiteliales compactadas linealmente, y esta va a secretar glucocorticoides. Por lo general el cortisol no es el único que secreta. Y ya finalmente tenemos la zona reticulada, que es semejante en tamaño a la zona glomerular, es más grande que esta, y esta va a afectar los andrógenos, que sirven mucho para cambios de la pubertad y crecimiento. ¿Sí? Bueno, yo tengo dudas. Yo creo que, no me acuerdo qué libro leí, que la suprarrenal central era la que se dividía en izquierda y derecha, y bueno, ya de ahí la derecha iba a vena cava y la izquierda a vena renal. Y ahorita, no sé qué responde. ¿El drenaje venoso? Ajá, en venoso. Y ahorita ya me confundí, porque aquí dice que la central llega directa a vena cava, pero aparte hay venas secundarias. Entonces, eso es lo que está bien. Es muy parecido con el Entonces, nada, dígame cuál fue su bibliografía. Latayet y Rouvier y Navarrete, pero eso no es anatomía, creo que es clínica. Y Ross Paulina de histología. Listo, sí, metió muchas cosas de esto, ¿no? Pero bueno, está bien, sí, ¿verdad? Estuvo muy bien, excelente, muchas gracias. Por favor, se pone lo mío. Sí. Bueno, entonces las glándulas suprarrenales, decía el doctor Nava, forman parte del sistema endocrino, no son parte del sistema urinario, pero por la íntima relación que tienen con los riñones, nosotros mencionamos un poquito acerca de ellas, porque no deberíamos verlo, porque es parte del sistema urinario, ¿no? Si le pasa, es parte del sistema endocrino, decía él, junto con otras glándulas, como la hipófisis, la tiroides, ahí donde se debería de ver glándulas suprarrenales, ¿no? Pero vamos a mencionarlas muy brevemente, efectivamente el tema es muy corto, como decía el doctor Pasa. Entonces, ¿dónde están localizadas las glándulas? Decía él, son glándulas retroperitoneales, es decir, están en el retroperitoneo, por arriba de ambos riñones y al lado de la columna vertebral, al lado de los grandes vasos prevertebrales. Son glándulas muy pequeñitas. Si le pasa a la siguiente, por ahí le mencionó él las medidas, no sé si el peso. El peso promedio es de 6 gramos por glándula, es decir, en total el peso de las 2 glándulas es de 12 gramos aproximadamente, el peso de estas glándulas. Y en la imagen efectivamente vemos la cara anterior, decíamos tiene muchos surcos, hay uno principal, decía él, o uno que es más sobresaliente al resto, más profundo, y del cual emerge la vena central como parte del drenaje venoso central que decía hace un momento, ¿no?
y la cara posterior, y una diferencia entre una y otra, la forma, ¿no? Decía, una tiene forma semilunar, que es la, y la otra tiene forma angular. O sea, cambia un poquito, ¿no? Ahí, dependiendo del autor, algunos dan diferente forma, pero más o menos la mayoría coincide en estas dos formas: semilunar para la izquierda y triangular para la derecha. Ahora, sí le puede pasar. Las glándulas suprarrenales van a estar contenidas en una de las envolturas que tiene el riñón. El riñón tiene muchas envolturas, ahorita hablaremos de riñones, pero una de las envolturas que tiene el riñón se conoce como fascia renal. La fascia renal envuelve, como se ve en la imagen, no solo al riñón, sino que también envuelve a la glándula. Por eso decía el doctor, uno de los medios de investigación, esta es la fascia renal. Entonces, no solamente está envolviendo al riñón, sino que incluso envuelve a la glándula. Y es lo mismo para ambos lados. Esta es la separación que él mencionaba, conocido como ligamento interreno suprarrenal, que está interpuesto entre uno y otro órgano, y decía él, esto permite la independencia en cuanto a movimiento de uno y otro. Es decir, cuando el riñón desciende, que el riñón tiene más movimiento, la glándula permanece en su lugar, solamente desciende el riñón, pero la glándula queda fija, no desciende junto con el riñón. Entonces, ambas glándulas están contenidas dentro de la fascia renal, que él mencionaba las hojas que componen la fascia renal. Hablaba de una hoja prerrenal y una hoja retrorrenal, ¿no? Como parte de esta fascia. Le pasa, creo que ahí viene la del lado contrario, es lo mismo. Y bueno, estos son los medios de fijación. La fascia renal con sus dos hojas, prerrenal y retrorrenal, que ya habíamos mencionado. La fascia interreno-suprarrenal, que se localiza justo a nivel de la base de la glándula y en relación con el polo superior del riñón, conocido así como interreno-suprarrenal. Y el ligamento suprarreno diafragmático, que va de la glándula diafragma. Esto es para las dos glándulas. Estos dos medios de fijación son comunes tanto para la glándula derecha como para la izquierda. En el caso de los ligamentos suprarreno hepático y suprarreno cava, son exclusivos para la glándula derecha, y el suprarreno aórtico es exclusivo de la glándula izquierda. ¿Sí quedó? No, otra vez. Los tres primeros son para los dos, o sea, la fascia renal, la interreno suprarrenal y el ligamento suprarreno diafragmático son medios de fijación para las dos glándulas. El suprarreno hepático y el suprarreno cava, son para la glándula derecha solamente, y el suprarreno aórtico exclusivo para la glándula izquierda. Es decir, la fascia renal hasta el ligamento suprarreno cava son medios de fijación de la glándula derecha, y las dos fascias renal, interreno suprarrenal, el ligamento suprarreno diafragmático y el ligamento suprarreno aórtico son exclusivos para la glándula izquierda. Entonces, estos ligamentos, estas fascias, hacen que la glándula esté en su lugar. Por eso es que cuando el riñón desciende durante los diferentes movimientos que presenta el riñón, la glándula no va a descender junto con el riñón, o sea, se queda fija, no se mueve. Y ahí que hablaban de esa independencia que tiene uno y otro órgano con respecto a la movilidad. Son independientes uno y otro, no van pegaditos, a pesar de la íntima relación que tienen. ¿Qué pasamos? ¿Qué más tengo por ahí? Si lo puedes cambiar al anterior. Es lo mismo el hoja prerrenal y retrorrenal que la hoja anterior y posterior de la fascia renal. Sí. La anterior es la prerrenal, la posterior es la retrorrenal, ¿no? Y de hecho la retrorrenal tiene fijación a nivel de los cuerpos vertebrales lumbares, de ahí que se conozca como la fascia de Zuckerman, se llama, ¿no? Porque se pone Zuckerman a la hoja posterior solamente. ¿Sí? Ok. Relaciones, bueno, él lo mencionó muy específico por cada, lo pueden mencionar de manera general. La glándula derecha tiene relación con el riñón derecho. ¿Qué más?
Con hígado, acuérdense que la cara visceral del hígado tiene una impresión conocida como suprarrenal, ¿no? Entonces tiene relación con el hígado, tiene relación con la vena cava inferior. El lado izquierdo, pues, tiene relación con ambos tienen relación con diafragma, también la izquierda, con el riñón izquierdo, con la aorta, parte de lo que es el vaso hacia arriba, parte del páncreas. ¿Okay? Entonces, relaciones de manera muy general, si lo quieren específico, como que lo dio el doctor Nava, pues también está muy bien. Ahora, la glándula suprarrenal, el origen embriológico es importante. Él decía, la corteza deriva del ectodermo y la médula deriva de lo que es la cresta neural. Entonces es importante para la función que tiene la glándula. De hecho se considera, porque cada una tiene su propia secreción, como si fueran glándulas independientes, dice. Pero como las dos porciones están unidas y envueltas por una cápsula que él mencionaba, entonces se toma como si fuera una sola glándula, pero en realidad funcionalmente pareciera que fueran dos glándulas separadas, completamente independientes. Entonces tiene esa envoltura externa que le rodea, que forma la cápsula que mencionaba el doctor, y va a tener una zona periférica de mayor extensión, que es la corteza. La mayor proporción de la glándula corresponde a corteza, es tejido cortical, y la menor proporción de la glándula es médula. Y a nivel de la corteza, decía él, vamos a encontrar como tres zonas o tres capas que tiene esta corteza, que él describió muy bien. Y inmerso a nivel medular encontramos también que él decía que es la parte menos compacta, la parte en que las células están más separadas. Vamos a encontrar ahí células cromafines, o se llaman también feocromocitos. Bueno, ¿qué patologías conocen de glándula suprarrenal? Hay una muy común que se llama feocromocitoma. Feocromocitoma. El término coma significa tumor, no cáncer, tumor. Y por ejemplo, el mioma es un tumor, pero es un tumor benigno, no es cáncer. Entonces, el melanoma es tumor, ¿no? Precisamente de estas células, de las células cromafines, o también conocidas como feocromocitos, ¿no? Y ahí vemos el origen de uno y otro, ¿no? ¿Le pasa, por favor? Estas son las zonas o las capas que mencionaba el doctor. La parte glomerular, que decía él, es la secretora de los mineralocorticoides, ¿no? La parte central o fascicular, que secreta los glucocorticoides, y los andrógenos son secretados a nivel de la parte o zona o capa reticular, ¿no? Que es específicamente la de hidroepiandrosterona que él mencionaba, principalmente cortisol y principalmente aldosterona, ¿no? Que cada una de ellas tiene diferente función. Y esta secreción de la corteza es regulada por la acción de la hormona adrenocorticotrópica. Las abreviaturas o las siglas son ACTH. ¿Qué significa eso? Hormona adrenocorticotrópica. Es decir, esta hormona regula esa secreción cortical, la secreción de mineralocorticoides, de glucocorticoides y de andrógenos. Mientras que por el origen, decíamos, la médula procede, el origen es la cresta neural, entonces la secreción de la médula es regulada por el sistema nervioso simpático. Y sabemos que esta secreción se presenta en estados de alerta para el organismo, como son las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina. La adrenalina, bajo situaciones de estrés, de miedo, es que hay secreción de esto, ¿no? Por ejemplo, dicen, no sé si sea cierto, que los perros tienen un olfato muy fino y que incluso perciben el olor de la adrenalina, por eso que cuando alguien le tiene miedo al perro, pues más lo ataca, ¿no? Porque el perro percibe esa secreción. Es una acción refleja del organismo como un mecanismo de defensa. Por eso decíamos, esta secreción se da bajo situaciones
de alerta para el organismo y está regulada por el sistema nervioso simpático, a diferencia de la secreción de la corteza, que es una regulación por la hormona, ¿no? Específicamente la adrenocorticotrópica, secretada a nivel de hipófisis. Gracias. Y finalmente, la irrigación que mencionaba son son arterias suprarrenales, así como la glándula, o arterias glandulares, capsulares, le llaman algunos, porque no le llaman glándula suprarrenal, sino cápsula suprarrenal. Entonces les llaman arterias capsulares. Algunos libros viejitos manejan todavía esta terminología, y en los libros nuevos ya lo encontramos no como arterias capsulares, sino como arterias suprarrenales. Suprarrenal, superior, medio, inferior. Las superiores son ramas de ¿quién les dijeron? ¿Quién? Ok, las medias, ramas directas de aorta abdominal, si le pasan al siguiente lo tengo, y las inferiores son ramas de la renal, que es rama de la aorta abdominal. Entonces son suprarrenales. Por ahí mencionaba algunas accesorias que pueden o no estar presentes. En caso de que estén, salen como ramas de las arterias renales. Drenaje venoso, muchas gracias. Te doy para que salga lo de abajo. Ah, no, entonces está bien así. Bueno, esta es la parte periférica, que incluso él lo dividió así, que van a través de las venas suprarrenales a drenar en las diferentes venas, pero finalmente llegan a la vena cava inferior. Paso, la otra viene en la parte central, quiere decir es como repaso, ¿no? Lo que vieron con él es muy parecido a lo que dijo él. Como el idio de la glándula. Decían efectivamente las del lado derecho van directamente a la cava inferior, mientras que el lado izquierdo drena la vena renal izquierda y de ahí va hacia la cava inferior. Profesora, mi compañero había mencionado que estas venas son las venas inferiores. ¿Inferiores? Sí. ¿Las venas centrales? ¿O este drenaje que está ahí? Ah, este drenaje lo mencionó con las venas inferiores. Porque nos dijo las venas suprarrenal central, las superiores y las inferiores. ¿Ah, lo dividió? No, o sea que las periféricas inferiores iban a las que iban a la derecha iban a ir a vena cava inferior, y las que iban a la izquierda iban a terminar en. Ajá. Ajá, pero entonces son periféricas inferiores. Sí. Pero es que, o sea, yo lo encontré así en la tarea, no sé si. Creo que sí. Eso dijo de las venas secundarias. Las venas secundarias son donde las venas Los secundarios son los principales, las periféricas, ¿verdad? Sí. Bueno, él describió esta parte también. En resumen, lo dejaríamos así como los drenajes linfáticos hacia los ganglios básicos. Y la siguiente viene la inervación, que es tal cual él lo dio, derivado del solar, viene la otra.
plexo suprarrenal como rama del plexo oral, y por ahí mencionaba el nervio crónico mayor, que es una de las ramas aferentes del plexo solar. Entonces, plexo suprarrenal, rama del plexo solar o plexo solar. Es un tema realmente muy pequeñito, muy sencillo. Ponemos ahí una pausa para empezar a ver niños, ¿no? Entonces, no hay dudas, hasta aquí el lado suprarrenal. No es parte del aparato